Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 11 de marzo del 2014, presidida por el magistrado señor Óscar Urguiola Jani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli, Carlos Mesía Ramírez, Fernando Calle Jayén, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días, sírvanse a tomar asiento. Damos inicio a la audiencia del Pleno del Tribunal Constitucional, programada para la fecha. Antes de dar inicio a la vista de las causas, vamos a expresar nuestro saludo a la presencia de los alumnos del 7º ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, curso de Derecho Constitucional, quienes vienen con el doctor César Venegas, profesor del curso, a presenciar esta audiencia. Esperamos que sea de utilidad en su formación profesional y académica. Señor relator, ¿puede dar cuenta de las causas programadas para la fecha? Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 1, expediente 3147-2011, proceso de amparo, interpuesto por la Asociación Pro Consumidores del Perú contra la Presidencia del Consejo de Ministros y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Carlos Alberto Miranda Plaza y por la parte demandada el abogado Jorge Martín Sánchez Arriola. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores miembros de este honorable tribunal, es objeto de la vista el recurso de agravio constitucional que ha interpuesto la Asociación Pro Consumidores del Perú contra la resolución de vista expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior del Cusco, que declara improcedente un proceso de cumplimiento promovido por nuestra asociación. El tema, señor presidente, se centra en el cumplimiento de dos disposiciones de la Ley de Bases de la Descentralización, la segunda disposición complementaria, y el artículo 72 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Este último señala y ordena que las empresas públicas, las empresas estatales, constituyen recursos de los gobiernos regionales y como tal deben ser transferidos por el gobierno central a estos gobiernos regionales. Del mismo modo lo hace la segunda disposición complementaria de la Ley de Bases de la Descentralización, en el sentido de que todos los bienes y activos que están circunscritos en una región deben ser transferidos de manera programada, jerarquizada si se quiere, pero esto ha ocurrido, estas dos normas han sido expedidas en el año 2002, señores miembros del Tribunal Constitucional. Han transcurrido más de 12 años y lamentablemente este es un sueño postergado para todas las regiones del país. Nuestra asociación no demanda que se cumpla esto de la noche a la mañana. Si ustedes ven nuestro petitorio dice muy claramente que el gobierno central, en este caso la Presidencia del Consejo de Ministros, dicte y publique las disposiciones por las cuales se elabore un proceso y todo un cronograma de transferencias de los activos, empresas, acciones que corresponden a los gobiernos regionales. Comprendemos que es un proceso largo, sin embargo, no se hace. Como les digo, han transcurrido 12 años y el gobierno central no hace nada. Pese a que estas normas son claras para nosotros, el juzgado mixto de Huanchac, en Cusco,
declara improcedente la demanda con el argumento de que no contiene nuestro pedido un mandato expreso, cierto, indubitable, como se ha pronunciado este honorable tribunal. Y lo mismo hace la Sala Constitucional del Cusco. Eso no es cierto. No es una norma general, no es una norma incierta. Está dirigida a 26 gobiernos regionales y por lo tanto es un tema atendible. Nosotros consideramos, señores miembros del Tribunal Constitucional, que este tema debe ser resuelto ya por el gobierno central. Es más, en la resolución de la Corte Superior del Cusco señala que es improcedente nuestro pedido, sin embargo, al final de su resolución exhorta al gobierno central a que se dé cumplimiento a la norma. Para nosotros esto es una contradicción. Si dice que es improcedente, ¿cómo es que exhorta a que se cumplan las normas? Por todo ello, señor presidente, nosotros consideramos que este magno tribunal debe tomar cartas en el asunto y disponer de una vez por todas que se dé inicio al proceso de transferencia de activos y acciones a los gobiernos regionales. Por todo ello, muy respetuosamente, solicito que se declare fundado nuestro recurso de agravio constitucional y se ampare nuestro pedido de cumplimiento. Muchas gracias. Gracias. Señor abogado, la parte demandante. Señor presidente, para dar cuenta que el señor abogado manifiesta haberse confundido al inscribirse en este expediente que no le corresponde. Correcto. Así que no hará uso de la palabra. Vista la causa, al voto. Causa número 5, expediente 8114-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Carlos Fernando Esquivel García, contra Robinson Octavio González Campos y otros jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada Rosa María García Nunive de Esquivel y por la parte demandada el abogado Óscar Rolando Lucas Asensio de la Procuraduría del Poder Judicial. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores miembros conformantes de este gran Tribunal de Justicia, donde tenemos depositada toda nuestra esperanza. Ahora bien, nosotros interpusimos nuestro agravio constitucional para que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 7 de marzo del año 2008, expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Reos en Cárcel, que impuso una pena de 18 años de carcelería a Carlos Fernando Esquivel García por el delito de TIC agravado. Y esta persona tiene ya 11 años de reclusión por una sentencia injusta que luego vamos a explicar. Y también el motivo de este agravio constitucional que hoy se nos permite sustentar en este magno tribunal es contra la ejecutoria 301-2009 del 2 de septiembre del 2009, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima. Ahora bien, nosotros pedimos en nuestro petitorio de nuestra acción de habeas corpus, dijimos que esta sentencia condenatoria había violado los principios del debido proceso y de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Dijimos también que es arbitraria, que es injusta y que no se ajusta a los criterios de la ley, del derecho, y en consecuencia viola los principios del derecho constitucional de una debida motivación de la sentencia, ¿no? Lo que ha culminado en un proceso que no es debido. Ahora bien, entendemos que toda resolución judicial tiene que ser debidamente fundamentada,
que tiene que ser motivada. ¿Y qué ocurre con esta resolución expedida, llamémosle, no solo de la Sala Superior, sino también de la Sala Suprema? No han revisado que no hubo debido proceso, que no hubo debida motivación. Es más, han soslayado los principios que impone el debido proceso. En consecuencia, es una sentencia arbitraria, una sentencia incongruente, y todo lo que es incongruente y no está ajustado a la verdad se torna inconstitucional. Ahora bien, ustedes me dirán por qué es inconstitucional. Vayamos a este hecho importantísimo. La Sala Suprema no ha justificado, ni tampoco la Sala Superior, no ha justificado el siguiente hecho: el por qué existen dos camiones, el XG 8359 y el XG 8359. Uno es me corrijo, uno es EG 8359 y el otro es XG 8359, que se dice que estuvo con droga, haciendo la salvedad que a mi defendido no le han incautado ninguno de estos dos vehículos, que ellos tampoco lo explican. Es más, en este proceso ha habido, que tampoco ha justificado las honorables Cortes, ¿no?, ha habido adulteraciones, ha habido mutilación de fojas, ha habido borrones para recomponer placas, borrar, y así lo dice la sentencia, en la página 72-73, han borrado una placa para que aparezca otra placa, aparezca la EG. Y es más, tampoco ha justificado por qué denuncian un camión EG donde se dice se encontró la droga, y no es un camión, es un automóvil Hillman del año 1950 negro. Tampoco se ha justificado esto por ninguna de las dos salas, ¿no?, ni la Suprema ni la Sala Superior de la Corte Suprema, ¿no? Entonces hay una serie de incongruencias que tornan, ¿no?, digamos, prevaricante, y que no se ajusta a la verdad estas decisiones. Ahora bien, voy a citar algunas jurisprudencias, citarlas simplemente para que tomen nota, señores magistrados, porque vosotros, como sois doctos del derecho, lo sabéis todo, en doctrina lo sabéis todo. Yo soy una humilde abogada, que solamente hago la defensa de un ser humano encarcelado 11 años, y a quien seguiré defendiendo, por razones que ustedes comprenderán cuando vean mi nombre. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, hay un expediente muy importante resuelto por vosotros, que es el expediente 1480-2006 AA/TC FJ2, en la que precisa y analiza lo que es el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Sí. El magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Sí. Gracias, don vuestra venia, presidente. Abogada, ¿podría precisarnos en qué consiste para la defensa la violación al debido proceso? Sí. El debido proceso ha sido violado porque no se ha motivado ninguna de estas resoluciones y se ha tergiversado la justificación en la sentencia cuando no existen medios probatorios, y lo dice la propia sentencia, son inexistentes. Si ustedes leen el considerando 24º de la sentencia, dice, no existen medios probatorios. Para usted eso consistiría en la indebida motivación. Bueno, debieron tener en cuenta, ¿no?, de que no existían medios probatorios, y debieron respetar el principio de la presunción de la inocencia, y debieron respetar
el otro principio, que es el indubio pro reo, cosa que no hicieron. ¿Qué año quedó consentida la sentencia? Sí, quedó consentida. ¿En qué año quedó consentida en lo penal? El año 98. 98. ¿Y en qué año? Perdón, 2008. 2008. ¿Y en qué año presentó el habeas corpus? Este habeas corpus lo hemos presentado el año pasado. Ah, o sea, recientemente, digamos. El año pasado. 2008 lo han presentado el 2012. Sí. En ese tiempo no se percataron de la violación todavía. Doctor. Durante todos estos 4 o 5 años no se percataron de la violación al debido proceso. Sí nos percatamos y presentamos otro habeas corpus que ya por esta sala también fue declarado improcedente. Perfecto. Es el segundo habeas corpus en torno al caso que estamos presentando, haciendo todos los esfuerzos para liberar a este ser humano, para encontrar justicia, doctor. Gracias, doctora. Gracias, presidente. Bien. Entonces pido que se declare fundado mi habeas corpus y nula la ejecutoria de la Suprema. Es mi hijo a quien yo defiendo, señores. Gracias, abogado. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados de este digno tribunal. Empezaré mi intervención, señor presidente, resaltando pues lo señalado por la defensa del favorecido, que efectivamente este habeas corpus objeto de hoy día es el segundo habeas corpus. El primer habeas corpus interpuesto que llegó a este Tribunal Constitucional bajo esta misma pretensión de supuesta afectación al debido proceso por la falta de motivación tanto de la sentencia como de la ejecutoria suprema, fue emitida ya o resuelta por este Tribunal Constitucional en el expediente 535-2012. Bajo los mismos presupuestos o argumentos de la demanda, y este digno tribunal en pleno declaró improcedente la presente demanda. En relación a este presente habeas corpus, lejos de ahondar más sobre este tema, porque ya ha sido resuelto por este digno tribunal, conforme he mencionado, está basado su pretensión en relación a la valoración de las pruebas y consecuentemente, al no haber sido valorada debidamente las pruebas, no se encontraría debidamente motivada tanto por la sentencia condenatoria como por la ejecutoria suprema. Consideramos la supuesta alegación no corresponde o no tiene asidero a los hechos, toda vez conforme se recoge en los fundamentos tercero y quinto de la ejecutoria suprema, están debidamente motivadas por cuanto describen todos los elementos de prueba, como por ejemplo, solamente para resaltarlas, declaración del encausado García Esquivel, quien aceptó y reconoce tanto a nivel preliminar, a nivel policial, con la presencia del Ministerio Público, haber hecho entrega a su coprocesado Félix Guerrero Moyano el dinero de $1000 para el alquiler de la cochera, donde se incautó al vehículo que contenía pues gran cantidad de droga. Luego de ello también describe las reuniones que tuvo Fernando Esquivel con sus demás coprocesados de ciudadanía mexicana, colombiana, en fin. Estamos hablando, señor presidente, no solo de un hecho de ilícito de tráfico, ilícito de delito común, sino de una organización delictiva dedicada a estos menesteres a nivel nacional e internacional. Consecuentemente, nosotros, de acuerdo con los fundamentos en la sentencia condenatoria y también en la ejecutoria suprema que confirmó la pena privativa de libertad de 18 años, nosotros estamos de acuerdo con las sentencias ya emitidas a nivel constitucional, tanto por el juez constitucional de la instancia superior, en cuanto a acreditado fehacientemente tanto la responsabilidad penal del ahora favorecido como la comisión del ilícito penal. En consecuencia, no habiendo afectación al debido proceso, encontrándose debidamente motivada con los elementos de prueba suficiente, analizados todo el acervo probatorio durante el proceso penal y también durante el desarrollo del juicio oral, las mismas que han sido plasmadas en la sentencia condenatoria y ejecutoria suprema, no encontramos afectación
al debido proceso y menos que la pretensión del ahora favorecido tenga contenido constitucional, por cuanto todo el análisis que obra en autos corresponde a la facultad y competencia del juez penal ordinario y no de la sede constitucional. Por esas consideraciones solicitamos que se sirva a declarar improcedente la presente demanda. Sí, tiene usted derecho a duplicar. Sí. El doctor simplemente, con todo respeto, ha recogido lo que a su vez recogió del atestado policial tanto la Sala Penal Permanente como la Corte Superior de Lima. Y no olvidemos que los hechos ocurrieron en 1997, ya, cuando era la dictadura. Y entonces ese expediente ha sido elaborado por el Servicio de Inteligencia de aquella vez. Y allí hubo una venganza contra Carlos Fernando Esquivel García. Él fue Servicio de Inteligencia, capitán de la Marina de Guerra del Perú, salió al retiro y fue objeto de una venganza y mezclado con 3 grupos, sí, de fascinerosos, por venganza del propio Servicio de Inteligencia. Por eso el Servicio de Inteligencia ha mutilado, entiendo, ha hecho barbaridades en el expediente, que lo dice la propia sentencia en el considerando 24º, y dice la propia sentencia, lo dice la sala, esto se hizo a nivel policial. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se borroneó placas? Y es más, tal fue nuestra desesperación que a los 2 años, cuando aperturan el expediente por lavado de dinero, y durante 2 juicios consecutivos que duraron como 5 años, fue absuelto Carlos Fernando Esquivel García por los mismos hechos, las mismas personas, y despejándose la duda de que no tenía ningún vínculo con ninguno de esos 2 camiones, ni EG 8389 ni XG 8359. Eso hay que recordarlo. Yo me he leído más de 25 tomos, que son como 10 o 15 toneladas de papeles, el 70% construido por la defensa y por la madre desesperada, en busca de la verdad que nunca la encontré. Todas las puertas se nos cerraron, todos nos decían improcedente. Me quejé contra todos los magistrados, ¿no?, que incurrían en estas cosas, contra los miembros de la policía, pero no pasa nada en nuestra patria, no pasó nada. Espero que esta vez ocurra algo bueno para este ser humano, señores. Eso es todo. Procurador, va a hacer uso de la dúplica. Señor presidente, solamente para precisar, existe en autos un acta de incautación del camión Hyundai con placa de rodaje XG 8359, en la cual incluso esta acta de incautación fue materia de tacha de la defensa del ahora favorecido. Por otro lado, existe la declaración de su sentenciado o condenado, Guerrero Moyano, quien advierte que el número de placas se encuentra adulterado, el número con letras EG 8359 montada sobre la escritura XG 8359, vehículo en el cual encontraron grandes cantidades de droga. Y finalmente, señor presidente, no se puede pretender pues que esta sede constitucional a las veces del juez penal ordinario. Todo este análisis del análisis del acervo probatorio respecto a la responsabilidad de imputación, el favorecido, le corresponde definitivamente a la facultad de la vía ordinaria. Eso es todo, señor presidente. ¿Me permite, señor? Bien, ha terminado. Sí. Vista la causa, al voto. No ha dicho quién firmó esa acta de incautación. Terminó su intervención. Ni ha dicho tampoco qué cantidad, porque hasta no existe de ninguna naturaleza. Señor relator. Causa número 6, expediente 81-15-2013, proceso de amparo. Interpuesto por Luis Germán Yepes Vergara contra el Ministerio de Defensa y otros. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandante el abogado Sergio Alonso Solís Fuster y por la parte demandada el abogado Luis Enrique Navarro Merino. Para dar cuenta asimismo, señor presidente, que el señor abogado de la parte demandante ha solicitado que se acumulen para efectos del informe oral las causas números 34, 35, 33, 23, 22, 45,
32, 16, 18. Un momentito, señora. 32. 32, 16, 18, 48, 51, 29, 21, 28, 39, 40, 31, 30, 41, 46, 52, 44, 43 y 49. Se acumulan las causas solo para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados de este magno tribunal. Al momento de resolver los recursos de agravio constitucional que son materia de vista, solicito que se declaren fundadas las demandas de amparo interpuestas por los accionantes, revocando las resoluciones de vista que, confirmando las apeladas, declararon improcedentes dichas demandas. En las instancias precedentes, el juzgador, erróneamente, ha considerado que los demandantes han cuestionado la validez abstracta de las normas cuya inaplicación solicitan dentro del marco del decreto legislativo 1132, mediante el cual se aprobó la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y del decreto legislativo 1133, que dispuso el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial, y no contra los actos concretos de aplicación que se derivan de dichas normas. Erróneamente, el juzgador considera que no se ha demostrado instrumentalmente que con la entrada en vigencia de dichos decretos legislativos, los beneficios que ostentan los demandantes en virtud al régimen pensionario bajo el cual cesaron, esto es, el decreto ley 19.846, hayan sido suprimidos o recortados. Por lo tanto, el juzgador concluye que las normas legales cuya inaplicación se solicita vía las demandas de amparo no tendrían el carácter de autoaplicativas, y que por tal razón el amparo no es la vía idónea para sus demandas. Dicho esto, señor presidente, cabe mencionar que el artículo 174 de la Constitución establece que los grados, honores, remuneraciones y pensiones inherentes a la jerarquía de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. Señala también que la ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene el grado o jerarquía de oficial, y ello está regulado
y contenido en el Decreto Ley 19846. Los decretos legislativos 1132 y 1133 entraron en vigencia el 10 de diciembre de 2012. Es el caso que los artículos 6º, 7º, 18º y 19º del primero excluyen de su ámbito de aplicación a los pensionistas retirados antes de esa fecha, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 174 de la Constitución. La segunda disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo 1132 dejó sin efecto las disposiciones relativas a remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios que hasta antes de su entrada en vigencia percibía el personal militar y policial en actividad, para consolidar esos beneficios en un único concepto remunerativo denominado remuneración consolidada, aplicable solo al personal en actividad. Por otra parte, señor presidente, la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1133 igualmente viola lo dispuesto por el artículo 174 de la Constitución al excluir directamente al personal militar y policial que pasó a la situación de retiro antes de la entrada en vigencia de dichos decretos legislativos, esto es, antes del 10 de diciembre del año 2012. Y cito: las modificaciones establecidas en el decreto legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú no alcanzan a los actuales pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley 19.846, por lo que no se reestructurarán sus pensiones. La afectación concreta a los derechos constitucionales de cada uno de los demandantes se prueba con la resolución de la Jefatura de Administración de Derechos de Personal del Ejército, mediante la cual se dispuso que el teniente coronel Ejército Peruano Miguel Banda Lefaure percibiría el 100% de la remuneración consolidada de un coronel en situación de actividad. Es el caso, señor, que el coronel Banda se le aplicó la remuneración consolidada correspondiente a un coronel en actividad al momento en que pasó a retiro el 17 de enero del año 2013, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1132. Sin embargo, las normas de dicho decreto legislativo, cuya inaplicación se solicita, han generado discriminación y desigualdad del personal pasado a retiro antes de la vigencia de dichos decretos legislativos. Adicional al caso del coronel Banda, también hemos presentado en los expedientes materia de vista copia de la resolución directoral 536-2013 de la Dirección de Personal de la Policía Nacional de 21 de enero de 2013, por la cual se reconoció el tiempo de servicios y se otorgó de oficio a partir del 1 de enero de 2013 en favor de 18 comandantes de la Policía Nacional que pasaron a retiro en esa fecha, reconociéndoseles el equivalente íntegro a las remuneraciones de pensiones y las no pensionables de grado inmediato superior. De igual manera, el artículo segundo de la disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1133 tiene la misma naturaleza autoaplicativa y tiene plenos efectos sobre los derechos de las demandantes, ya que no se ha aplicado el Decreto Legislativo 1132 a ningún pensionista retirado antes del 9 de diciembre del 2012, con lo cual, señor, y voy concluyendo con lo mencionado, lo que se solicita es que se respete el derecho a la equivalencia entre los rangos salariales y pensionarios contenido en el artículo 174 de la Constitución y el principio de igualdad y no discriminación contenido en el artículo 2 de la Constitución. Cabe señalar, para terminar, que entonces, en el caso de Manuela Nicama Hernández, expediente 1417-2005, el Tribunal Constitucional
ha señalado que las afectaciones al derecho a la igualdad como consecuencia del distinto tratamiento en la aplicación de la ley, que dicho sistema dispensa a personas que se encuentren, permítame, señor, en un minuto, gracias, que dicho sistema dispensa a personas que se encuentren en situación idéntica o sustancialmente análoga el derecho de ser protegidos mediante el proceso de amparo. Por tanto, señor presidente, al Tribunal de su digna presidencia solicito que tenga a bien revocar la apelada y disponer que dentro de las facultades precisadas en las sentencias 4.587/2004 y 7.502/2005 del Tribunal Constitucional sobre potestad de pronunciamiento sobre el fondo de las causas sometidas a la jurisdicción del tribunal, se declaren fundadas las demandas de amparo, materia de vista y que se resuelva con arreglo a la ley. Gracias, señor. Gracias, abogado. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muy amable, señor presidente, señores miembros del Pleno del Tribunal Constitucional. Si vamos a empezar examinando cuál es la demanda o el contenido de la demanda que trae esta discusión el día de hoy a ámbito constitucional de este tribunal. En el petitorio de la demanda, de todos los demandantes por los cuales se ha acumulado, tienen en común solicitar la inaplicación de ciertos artículos del decreto legislativo 1132 y 1133 y una disposición transitoria del 246 del decreto supremo. Todo ello dentro del marco por el cual el Estado consideró el cambio del régimen pensionario y de remuneraciones de todo el personal policial y militar, variándolo y haciendo una especie, disculpen el término, de cierre de una cédula viva existente dentro del régimen policial militar como referencia. ¿Por qué menciono el término cédula viva? Porque el Estado de alguna manera actuó por los mismos alcances por los cuales actuó en cuanto, ¿no es cierto?, al ámbito civil anteriormente, cuando también cerró la cédula viva a la que hacía referencia el decreto ley 2530, del cual ya existe también jurisprudencia de este tribunal al respecto. Mencionaba ello con el petitorio de la demanda porque si continuamos haciendo lectura de la misma, así como de los escritos posteriores, nos entra la duda si es que el amparo es planteado contra una norma, se trata de un amparo contra una norma, de acuerdo al artículo 3, en referencia al artículo 3 del Código Procesal Constitucional, o se refiere a un caso en concreto o a un acto en concreto respecto al derecho subjetivo de una persona o del demandante en este caso. El abogado de la parte demandante ha criticado lo que ha señalado el juzgador, sea de primera y segunda instancia en el Poder Judicial, respecto precisamente a ello, a que hace mal el juzgador, en palabras del demandante, que se refiera a que la demanda cuestiona la validez de los decretos legislativos en mención y que no se refiere a actos en concreto. Lo cierto es que la demanda no se refiere a actos en concreto. Existe dentro de todos los demandantes, algunos de ellos, y van a poder apreciar, que se hacen referencia a que alguno de ellos hizo su solicitud de pensión al interior de la institución de las Fuerzas Armadas a la cual pertenecían, ¿no es cierto?, y que la misma le fue denegada en el monto solicitado, pero no fue denegada la pensión, con lo cual se preservó el derecho a la pensión, obviamente por encima del mínimo vital al que el tribunal en algún momento hacía referencia. Señala también el abogado del demandante, perdón, antes de pasar este punto para no desordenarme, es importante determinar si se trata de un amparo contra la norma. ¿Por qué? Porque la posición de nuestra parte es que se tratan estos cuestionamientos de estas normas, tienen la condición de heteroaplicativas y no de autoaplicativas. Si bien es cierto, se dio el decreto legislativo 1132 y 1133, leemos el texto de los mismos y van a poder apreciar, podemos apreciar de que hacen referencia a diversas suspensiones hasta que se emitan reglamentos sobre ciertos puntos de estos decretos legislativos. A ello sumamos que existe un reglamento del decreto legislativo 1132 que se dio posteriormente, al cual también ha hecho referencia la parte demandante. A eso sumamos que existieron diversas normas y decretos supremos, ¿no es cierto?, que de alguna manera también complementaron estos decretos legislativos para poder aplicar los mismos. Y a esto sumamos que cada persona que quiera o tenga el acceso a la pensión en su debido momento,
no lo va a hacer automáticamente, sino que también depende de un acto de la administración, ¿no es cierto?, que le calcule y le determine el monto, el cual va a ser su pensión en adelante. Se critica el artículo 174 de la Constitución. No encontramos que contravenga estos decretos legislativos al dispositivo que se señala en la Carta Magna, ¿no es cierto?, por cuando se habla de equivalencias en cuanto a los grados, honores y remuneraciones de pensiones inherentes a las jerarquías oficiales, se refiere a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que es precisamente lo que quiso hacer el Estado al establecer un nuevo régimen pensionario y remunerativo, y es también de nivelar todos los ingresos, remuneraciones y pensiones de todos los miembros, llámese Ejército, Marina, FAP, Policía Nacional, ¿no es cierto?, y hacer una equivalencia también entre los grados. Es decir, lo que ha querido hacer el Estado es sincerar, ¿no es cierto?, cuál era y debía ser el monto de pensión que les correspondían, debido a que se encontrara en una coyuntura en la cual, y previendo que se encontrara en una coyuntura en la cual, llegado un momento determinado, no iba a poder sostener este gasto pensionario, conforme también ocurrió con la 2530, y es así que tuvo que hacer, pedir facultades para normar en este sentido. Ya terminando, se ha mencionado que, como ha mencionado la parte demandante, hay muchas personas las que no se encuentran afectos a estos decretos legislativos porque se ha hecho un corte, igual como se hizo en el caso de los civiles con la 2530, ¿no es cierto?, a las personas que sí se les considera la pensión desde la dación de la ley 19846, no se les ha recordado absolutamente nada, ya sea en sus pensiones, y que éstas se han mantenido incólumes, cosa que el Tribunal Constitucional también mencionó, apoyándose en esta afirmación en el caso referido al expediente 262-2013, proceso de amparo, en el fundamento jurídico 2.3.5, en el cual el demandante solicitaba una bonificación, una nivelación en su pensión, y el tribunal hizo referencia a la ley 19846, mencionando y refiriendo a la constitucionalidad de la misma, y que precisamente también menciona los decretos legislativos 1132 y 1133. En conclusión, consideramos que tratándose de un amparo contra normas y no siendo estas heteroaplicativas, definitivamente es improcedente la demanda, y sí se hace necesario que ésta se discuta, ¿no es cierto?, al interior del proceso que constitucionalmente corresponda, que no es el de la acción de amparo. ¿Tiene usted? Explica brevemente, por favor. Gracias, señor. Muy brevemente, no voy a entrar por razones de tiempo a hacer un correlato histórico de cómo es que se va generando a partir de 1830 el carácter que diferencia a las funciones del personal militar y posteriormente al personal militar con respecto a los demás trabajadores públicos. Con respecto a la condición de funcionarios y no de servidores públicos del personal militar y policial, de acuerdo a la ley 29.131, que regula el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, se establece una serie de condiciones y restricciones propias a la carrera militar, muy diferentes a la del empleado público, regulado bajo el amparo, bajo las normas de la ley 2530. No tienen exactamente el mismo estatus laboral que proviene para el personal militar y policial desde ese contexto histórico que proviene de 1830 y que finalmente derivó en lo que reconoció la Constitución Política del Estado de 1979 con respecto a lo mismo, a los grados, honores, remuneraciones y pensiones de este personal militar y policial, que son equivalentes para el personal en actividad y en retiro. Y justamente lo que se ha hecho a partir de la vigencia de los decretos legislativos 1132 y 1133 es discriminar la equivalencia existente en los derechos de ese personal en situación de actividad y en situación de retiro, como está debida y profusamente acreditado en auto, señor presidente. Gracias, muy amable. Muy breve y respondiendo solo a las acotaciones de la parte demandante. Efectivamente, la vida civil y militar y la legislación dada a cada una de ellas
a través de toda la historia del Perú republicano ha sido totalmente diferente. Personalmente considero que ese ha sido un gran problema y por lo cual no hemos podido unirnos los civiles y los militares. Hay muchos estudiosos de la historia en este tribunal y saben ello. Sin embargo, definitivamente no es el mismo estatus laboral y no hace referencia al estatus laboral los decretos legislativos que se hacen mención y que se cuestionan. Incurre en error el abogado de la parte demandante cuando refiere que la equivalencia a la que hace referencia el artículo 174 de la Constitución está referida a personal en actividad y personal en retiro. No lo dice la Constitución. No hay por qué suponer ello. Asimismo, es precisamente por otorgar pensiones en igualdad, ¿no es cierto?, al personal en actividad y el de retiro, en el cual prácticamente se encontraba quebrada la caja de pensión militar y policial. Y prácticamente esa fue la necesidad del Estado de sincerar gastos y prever el interés en común del resto de pensionistas, porque no estamos hablando solo de las 28 vistas de hoy, no estamos hablando de las 5 que ya se dieron sobre este tema, sino que en la Procuraduría por la cual represento existen 2.500 procesos de amparo por este motivo. No tengo el número exacto de personas a las cuales ya se les ha aplicado la pensión dentro de todo el personal policial y militar bajo estos decretos legislativos. Imaginemos los efectos jurídicos que podrían generar, las consecuencias jurídicas, ¿no es cierto?, de poder acoger una interpretación que, con el respeto que se merece, consideramos que no es la debida respecto al artículo 174. No es la equivalencia entre actividad y retiro la que hace referencia. Y por ello solicitamos, que se declare improcedente la presente demanda. Vista las causas, al voto. Causa número 7, expediente 8167-2013, proceso de amparo, interpuesta por Alberto Villanueva Villar contra Víctor Gastón Soto Ballenas y otros jueces del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Víctor García Toma y por la parte demandada el abogado Alberto Alain Berger Vigueras, de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor García Toma, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días. Saludo al presidente y a los miembros del alto colegiado. Estamos aquí para ejercer el derecho de la defensa de los atributos fundamentales que la Constitución acompaña para el ciudadano Alberto Villanueva Villar. En ese contexto se ha presentado una demanda de amparo cuya pretensión es muy concreta. Se plantea que el tribunal declare la nulidad del acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria de fecha 25 de noviembre del año 2012 en el extremo de no nombrarlo como fiscal provincial civil y de familia en la provincia de Mariscal Cáceres del Distrito Judicial de San Martín. En esta decisión se han violentado fundamentalmente 3 aspectos. Se ha violentado el principio de derecho a la motivación, el principio de derecho a la igualdad y la infracción a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Qué es lo que sucede? El doctor Villanueva, que actualmente ejerce el cargo para el cual postulaba en calidad de provisional, obtiene, según propia evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura, 81.75 en el expediente. Sin embargo, en el acta que cuestionamos, el Consejo Nacional de la Magistratura declara lo siguiente: no nombrar al postulante a la plaza fiscal provincial civil y familia de Mariscal Cáceres en el Distrito Judicial de San Martín al señor Villanueva Villar Alberto, por cuanto el análisis de su expediente de postulación se advierte que su capacitación jurídica en materia de derecho de familia es mínima y asimismo ninguno de los documentos presentados evidencian que el postulante cumple con la idoneidad requerida para el cargo, de acuerdo al perfil establecido en el reglamento de concursos. Pues bien, el señor Villanueva ejerce ininterrumpidamente el cargo jurisdiccional desde hace 18 años. Desde el año 96 ha ejercido los cargos de juez de paz letrado, juez de paz especializado en lo penal, juez mixto, juez de paz letrado, Fiscalía Provincial Mixta y, como repito, desde hace 4 años ejerce la Fiscalía Provincial Civil y de Familia. Eso está documentado.
Está documentado también que tiene una maestría en Derecho Civil. Él está postulando a la plaza de fiscal provincial, civil y de familia. Cuenta también con una maestría, con estudios de maestría en Derecho Constitucional. Ha aprobado el curso de PROFA con el promedio de 17.25 y tiene 25 actividades de formación y especialización a través de la Academia de la Magistratura. En consecuencia, no se puede considerar razonable que se sostenga que en el del expediente aparece que no cuenta con mérito jurídico para ejercer el cargo. Se ha invocado el artículo 4, inciso C del título preliminar del reglamento, y allí lo que el reglamento señala es sólida formación jurídica. Y yo me pregunto, si después de 18 años, 2 maestrías, un curso de PROFA aprobado y 27 cursos de especialización no acreditan sólida formación jurídica, en consecuencia va a ser bien difícil encontrar a una persona que reúna las características que el Consejo señala. Pero lo que es más grave, en ese mismo concurso, en donde se señala que por carecer de formación en el área de familia, repito, especialidad que ejerce desde hace 4 años como fiscal, en ese mismo concurso el Consejo Nacional de la Magistratura cambia de criterio. En el caso Janet Tuesta Castro, en el caso Javier Valderramo Susunaga y en el caso Silvia Castañeda Tintaya, en esos 3 casos hablamos de magistrados que postulan a una plaza de una supuesta especialidad diferente. Y allí no se le aplica la regla que se consigna para el señor Villanueva. Entonces hay una clara infracción al principio de igualdad, porque si el criterio es que tiene que tener necesaria e imprescindiblemente el ser magíster en Derecho de Familia, lo mismo valdría para estas 3 personas, que vuelvo a repetir en ese mismo concurso. Tanto en la constatación de la demanda como a lo largo del proceso en las resoluciones judiciales se han esgrimido 2 argumentos que el tribunal ha enterrado, ha lapidado. Esos argumentos ya forman parte de Campofé, están en Campofé. ¿Cuáles son esos 2 argumentos que se han venido repitiendo a la fecha? Primero, que el Consejo Nacional de la Magistratura es una zona exenta de control constitucional y que en consecuencia no cabe la posibilidad alguna de la intervención de la jurisdicción constitucional. Y no le necesito señalar que eso ha sido totalmente desestimado ya por el tribunal. Y luego ha señalado también de que habiendo concluido el proceso, en este caso el concurso, la situación ha venido irreparable. Ustedes claramente lo han señalado en 2 casos recientes, en el de César Nostroza Pariachi y en el caso de Mateo Castañeda, en la que se señala que aun cuando el proceso haya concluido, en tanto, y con esto termino, y en tanto la plaza no haya sido ocupada, cabe la posibilidad, ¿no es cierto?, de, en el caso de que se acredite, como lo hemos hecho nosotros, de que hay una afectación constitucional, se subsane y se corrija y se preserven los derechos fundamentales del justiciable. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Antonio. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados. Escuché con atención los alegatos de la parte demandante y se dice de que se ha solicitado la nulidad del acuerdo. Si ustedes leen la demanda, lo que se está solicitando es la nulidad del acta, no del acuerdo, lo cual de por sí ya pues hay un problema, porque se está pidiendo la nulidad de un acta donde contiene votaciones de otros postulantes, pero no se precisa que se está pidiendo la nulidad del acuerdo donde se decide su no nombramiento. Luego, se ha mencionado también la afectación del principio de igualdad, porque se mencionó nombres de otros postulantes, pero si ustedes leen la demanda, el propio demandante reconoce, dice, cuando cita estos casos, de que el Consejo habría afectado el principio de igualdad porque en un caso dice, esta persona solo tiene un estudio en Derecho de Familia, pero reconoce que sí tiene capacitación en Derecho de Familia, cosa que no tiene el postulante. Y luego dice y reconoce que efectivamente viene trabajando como fiscal provincial civil de familia, está postulante y que ha postulado ese cargo. Y así son otros casos más. Pero ¿cómo podríamos nosotros resolver esta controversia constitucional mencionando otros casos y afectando el principio de igualdad si no tenemos a la vista los expedientes administrativos de los otros postulantes? ¿Es el amparo la vía idónea para resolver este tipo de controversias? Cuando se trata pues de decir que se afecta el principio de igualdad y solo se mencionan nombres y solo se adjunta en la demanda
el formato del currículo y la votación, nada más. ¿Es que no acaso el nombramiento es un nombramiento de una evaluación integral, donde hay un expediente y se evalúan una serie de documentos, o solamente es con la calificación curricular que se nombra? Y ahí viene el tema de la facultad discrecional de los consejeros. Los consejeros la entrevistan y en la entrevista pueden conocer por el principio de inmediación si el postulante reúne los requisitos o la idoneidad y la probidad para el cargo. Y finalmente, se mencionó el caso, dicen de que nosotros hemos hecho una defensa que está enterrada en Campo Fe, porque seguimos señalando la zona exenta. Ustedes podrán saber, señor magistrado, porque no es la primera vez que estoy aquí en este tribunal y está en los videos, yo siempre he dicho que yo comparto la tesis del tribunal, de que el Consejo Nacional de Magistratura no puede ser una isla que esté exenta del control, y que está muy bien, y que yo felicito la manera como el tribunal ha señalado los parámetros constitucionales para que se realice el control constitucional. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Yo rechazo de que nosotros estemos señalando de que son exentas. No hay zona exenta, no podría haber, no debería haber. Y se menciona el caso en la demanda, y hoy día también volví a escuchar, el caso de Inostroza Pariachi y el caso de Mateo Castañeda, que eso nos va a perseguir durante muchos años quizás. Pero se olvidan de un caso que fue publicado por ustedes posterior a este caso, que es el caso de Tineo Espejo, expediente 3214-2012, que ha sido notificado para nosotros el 20 de enero del 2014, este año. Caso similar al de hoy día. Y ustedes han declarado en forma acertada que efectivamente el proceso concluyó, la expectativa del postulante concluyó, y por lo tanto no pueden ustedes ordenar anular un acuerdo por una votación y ordenar que se le incluya en una entrevista que ya un concurso que ya culminó hace casi 2 años. Por lo tanto, yo invoco esta jurisprudencia, que es la última que hay en materia de selección y nombramiento emitida por este digno tribunal. El acuerdo del Pleno, que no ha sido solicitada su nulidad en la demanda, y ustedes podrán leerla, el acuerdo señala claramente, los 7 miembros del Consejo Nacional de Magistratura expresan sus razones que se encuentran conforme a ley. El artículo 154 de la Constitución, el artículo 6 del título preliminar del reglamento, el artículo 45 del reglamento, la ley de carrera judicial también, que señala el perfil que tiene que tener un postulante para cierto cargo. Para los señores consejeros, al momento de evaluar la calificación y al momento de la entrevista, determinan de que el postulante no reúne las condiciones necesarias para ejercer el cargo de fiscal civil de familia, por el tema de familia. Eso es digamos, allá va el criterio discrecional que siempre hemos tratado de defender de parte de los consejeros. Y sobre eso, la ley de carrera judicial y la Constitución señala que los consejeros deben expresar las razones por las cuales deciden un nombramiento, y eso está contemplado en el acuerdo por el cual se decide un nombramiento. Por esas razones, señores magistrados, y en atención a su jurisprudencia emitida por este tribunal, solicito pues se declare la improcedencia de la demanda. Bien. En réplica, doctor. Una brevísima réplica. Hemos escuchado 2 razones diferentes. Las razones esgrimidas en el acta, en el acuerdo, en donde se señala expresamente que no se le nombra porque en relación a su expediente, al expediente, no a la evaluación personal, dice el expediente, no acredita conocimientos suficientes sobre la materia y él está postulando para el cargo de fiscal provincial civil y de familia. Tiene maestría en civil y tiene 4 años de ejercicio en el cargo como fiscal provincial civil y de familia. Y para mayor incongruencia, cuando se evalúa integralmente el expediente, se le otorga la calificación de 81.75. Y vuelvo a insistir, este criterio, esta discrecionalidad del Consejo no se ha respetado, no digo a lo largo de su trayectoria, sino en el propio concurso, porque podrán encontrar ustedes en el expediente 3 casos, más o menos idénticos al de mi patrocinado, en el sentido de que se tratan de magistrados o provisionales o que van en ascenso y que postulan a una plaza de especialidad distinta y en donde el Consejo no les exige especialidad específica. En el caso de nuestro patrocinado reúne la de civil y en forma fáctica la de familia, ¿no? Muchas gracias. Bien. Dúplica, señor procurador, ¿va a hacer uso de la dúplica? 30 segundos nomás. Yo me he olvidado otro elemento importante en la tramitación de este proceso. El demandante presenta su demanda en el juzgado de Bellavista y el DNI figura como domicilio Juanjuy, por lo que debió haber hecho la demanda ante el juzgado mixto de Juanjuy. Yo el día de hoy he sacado la ficha RENIEC del señor y sigue viviendo en el mismo domicilio donde presentó la demanda, en Juanjuy.
los jueces, para no amparar esta pretensión, es porque dicen, pues, no se presentó la excepción, y el demandante dice, la competencia es prorrogable, tácita, como no se excepcionaron, pero el Código de Procedimiento Constitucional señala que no hay competencia tácita, es improrrogable. Por lo tanto, es otro elemento que quería señalar. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 10, expediente 8209-2013, proceso de amparo, interpuesto por Jaime Erazo Vigo Villarreal contra Jacinto Rodríguez Mendoza y otros, jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado David Francisco Flores Castro y por la parte demandada la abogada Bani Gisela Zabaleta Rojas de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente del tribunal, señores magistrados. El caso que nos trae acá es un caso de agravio constitucional, acción de amparo, contra la resolución número 4, de fecha 22 de mayo de 2003, que confirma el auto número 1 del 7º Juzgado Civil, que declaran improcedente nuestra acción de amparo. Brevemente, ¿cómo han sucedido los casos? El año 2007 presentamos una acción constitucional en el Juzgado Mixto de Utcubamba, en Pagua, básicamente una acción contenciosa administrativa solicitando que se nos reconozca a mi patrocinado el derecho de percibir el 50% de la bonificación por trabajo en zona de mediano desarrollo, reconocidas mediante resolución 197 y la resolución 910. El juzgado mixto nos declara fundada nuestra demanda debido a que hemos presentado 4 boletas de 4 trabajadores diferentes con respecto a lo pretendido por el demandante. En este sentido, lo que se solicitaba en el proceso primigenio, en un proceso contencioso administrativo, es que se le reconozca el 50% de su hasta un tope, un 50% de su remuneración, porque consideraba de que era un trabajador al que le correspondía una retribución especial por condiciones diferentes del lugar de trabajo. Respecto a ello, debo señalar que esto se solicita en virtud a la Resolución Suprema 019, mediante la cual sí se reconocía una retribución especial a los trabajadores que laboraban en zonas diferentes de trabajo. Esta, sin embargo, fue sustituida posteriormente por una bonificación de trabajo en zonas de menor desarrollo para los trabajadores que laboraban en esos lugares. Sin embargo, esta bonificación se realizaba con un tope máximo de 50%. Ello no significa que a todos los trabajadores se les iba a reconocer este 50%. Se discute, se cuestiona que no se habría valorado el material probatorio aportado al proceso. Sin embargo, la Sala Suprema, cuya resolución casatoria se está cuestionando a través de este proceso de amparo, analizó el caso llegando a la conclusión de que este trabajador era un servidor técnico administrativo que laboraba en el Centro El Buen Samaritano de Bagua, en Amazonas, y al que le correspondía una bonificación ya establecida mediante resolución de Gerencia General número 649 del año 97 del Instituto Peruano de Seguridad Social, en aquel entonces, Hoy es Salud, que disponía que a ese tipo de trabajadores se le iba a dar una asignación del 10%, que más adelante fue incrementada y se le reconoció un 20%. Ahora bien, la Sala Suprema arriba a esta conclusión luego de haber también realizado una correcta revisión de lo expedido por o lo resuelto por la Sala Superior, que llegó a la conclusión de que se trataba de un trabajador técnico administrativo y no un trabajador que desarrollaba labores asistenciales, que en cuyo caso sí le hubiera correspondido el 50%, porque sus trabajadores no eran finales, intermedias y de apoyo, conforme lo establecía la Ley 23.728,
que consideraba además de que esta bonificación del 50% le correspondía en caso de médicos, enfermeras, asistentes, en fin, todas aquellas profesiones que se relacionaban específicamente y desarrollaban específicamente estas labores establecidas por la ley. Por estas consideraciones, tanto la sentencia de vista como la resolución, la resolución casatoria, luego de haber analizado de manera correcta, de haber fundamentado de manera precisa, detallada, de que este trabajador, y haber establecido finalmente de que este trabajador no le correspondía este 50% sino 20%, es que pues no advertimos ningún tipo de vulneración a derechos constitucionales del demandante. Por esas consideraciones solicito a este tribunal desestimar el presente agravio constitucional y declarar improcedente la demanda. Abogado, ¿vamos a hacer uso de la réplica? Sí. Además de ello, se ha vulnerado el principio de la igualdad, como ya le dije, debido a que hay a 4 trabajadores en iguales condiciones con el mismo puesto que se les ha reconocido ese derecho. Procuradora. Para precisar al tribunal que el derecho que conforme a la demanda se estaría cuestionando es una presunta vulneración al derecho, al debido proceso en cuanto a la valoración probatoria, no el derecho a la igualdad. Vista la causa, al voto. Causa número 11, expediente 8241-2013, proceso de amparo, interpuesto por Hugo Raúl Jiménez Sandoval contra el Ministerio de Defensa y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Luis Enrique Navarro Merino, de la Procuraduría del Ministerio de Defensa. Causa número 11. ¿Es la misma causa, relator? Sí. No estaba entre las causas acumuladas. No, señor, porque eso era con las causas que tenía un abogado como demandante que ya no está apersonado en estos procesos. El señor procurador de la parte demandada de Procuraduría del Ministerio de Defensa solicita que para efectos del informe oral se acumulen las causas, junto con la causa número 11 que va a informar, se acumule la causa número 12 y la causa número 42. Ya, señor abogado, procurador del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que son seguramente argumentos similares a los que usted ha esgrimido en las causas anteriores, solo por el hecho de que tiene un abogado distinto, el demandante, le vamos a agradecer que sucintamente nos haga una breve referencia. Permítame, por favor, colocarme en la silla. Para efectos formales, ya tenemos una idea del caso, simplemente para efectos formales. Perfecto, le agradezco, señor presidente. Efectivamente, habíamos solicitado también la acumulación de estos procesos, simplemente para mencionar que es un solo abogado en casi todos los procesos que se llevan a cabo en Lima. Estos no estoy seguro si también son de Lima, quizá de provincia, y quizá esa es la diferencia respecto al abogado. Los motivos y las pretensiones son las mismas en todas las demandas de amparo. Y como he manifestado anteriormente, solicitamos de que se declare improcedente la demanda por cuanto no es la vía para poder discutir un amparo contra norma no siendo autoaplicativas las que se cuestionan. Correcto. Vista las causas acumuladas para efectos de informe oral, al voto. Causa número 20, expediente 8448-2013, proceso de amparo,
interpuesto por Octavio Olegario Olivo García, Procurador Público del Ministerio de Educación, contra Federico Tobar Freire y otros integrantes del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Cristian Augusto Ojeda Montoya, de parte de Jorge Segarra Reategui. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores vocales, muy buenos días. El caso que han traído a este ámbito constitucional proviene de una ley, la ley 27816, que disponía que se expropie 1.900 hectáreas a favor del Radio Observatorio Jicamarca, teniendo como sujeto activo al Ministerio de Educación. Para poder ejecutar esa expropiación, el Ministerio de Educación emitió la Resolución Suprema 022-2003, en el cual identificaba a cada sujeto pasivo. Dentro de los muchos sujetos pasivos que señalaba esta norma, se encontraba el señor Jorge Segarra Reategui, mi defendido. A él le indicaban que tenían que expropiarle 600 hectáreas. Como era su derecho, él optó para poder fijar el justiprecio la vía arbitral, el cual se ventiló en la Cámara de Comercio de Lima. En el año 2007, el Tribunal Arbitral emitió su laudo disponiendo que por el inmueble el Ministerio de Educación como sujeto activo tenía que pagar $3 millones. Pasaron 4 años, señor presidente, y el Ministerio de Educación nunca pagó el justiprecio. Por lo cual, el Tribunal Arbitral, haciendo uso del artículo 32 de la Ley General de Expropiaciones, le requirió para que en el plazo de 40 días, después de los 4 años, que tuvo 4 ejercicios presupuestales para poder pagar el dinero correspondiente, para que en un plazo de 40 días pague la suma justipreciada, bajo apercibimiento de declararse la caducidad de la expropiación. Cosa que no lo pagó. Entonces, mediante la resolución 108, la Cámara de Comercio, el Tribunal Arbitral, declaró la caducidad del derecho de expropiación. Posteriormente, mediante la resolución 110, se inscribe en los registros públicos dicha caducidad. Ante ello, el Ministerio de Educación, para continuar teniendo en el limbo el inmueble, plantea esta presente acción de amparo. Solamente contra la resolución 108 y 110, porque indica que él no está de acuerdo con el tema que le hayan requerido el plazo de los 40 días, porque dice que tenía ejercicios presupuestales. O sea, después de 4 años, que pudo haberlo hecho, que nunca lo hizo, ahora quería que le den el tema de los del plazo para poderlo poner en su ejercicio presupuestal. Esta demanda, doctor, el juez constitucional y la segunda sala civil de Lima lo han declarado improcedente liminarmente, por extemporáneo. Porque los actuados de arbitrales constituyen actuados jurisdiccionales, como bien lo dice el artículo 139 de nuestra Constitución y también por las sentencias que ha emitido esta sala, doctor. Los actuados arbitrales son equivalentes a los actuados del Poder Judicial, porque son órganos los dos jurisdiccionales. Entonces, siendo así, el Ministerio de Educación planteó su demanda después de los 30 días que señalaba el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. Es por ello que el juez le declaró extemporáneo y también fue confirmado por la segunda sala. Más allá de eso, doctor, que es evidentemente extemporáneo, también esta demanda no cumple con los requisitos en cuanto no está
contenido en el derecho constitucionalmente protegido. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el Tribunal Arbitral es simplemente aplicar la ley, aplicar lo que dice el artículo 32 de la Ley General de Expropiaciones y lo que dice en el acta, porque en el acta de instalación las partes de común acuerdo se someten a la Ley General de Expropiaciones. Es por ello, doctor, que solicito que se declare improcedente la demanda de amparo. Dice a la causa, al voto. Causa número 25, expediente 8487-2013, proceso de amparo, interpuesto por Rogelio Ruiz Portocarrero contra Elizabeth Rosana Margaret Magray-Tais y otros jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Rogelio Ruiz Portocarrero y por la parte demandada el abogado Stephen Urbano Agüero de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados de este honorable tribunal, como pensionista vengo a defender mi proceso de amparo, en la cual tiene una larga historia. Es el caso, señor, viene en agravio constitucional para que mediante la sexta sala civil confirma la sentencia número 1, en la cual nos viene afectando directamente a la igualdad, a la ley. Es así, señor, que a lo largo de un proceso ordinario, en las 3 instancias, se ha presentado los medios probatorios, pero sin embargo los juzgadores no lo tomaron en cuenta. Es así, una vez concluido en el proceso ordinario, interponemos por mandato de la ley nuestra acción de amparo. De igual manera, tanto el juez como la sala civil declaran improcedente. Y es por eso hoy recurro a través de un agravio constitucional. Señores magistrados, señor presidente, debo decirle que este honorable tribunal ha dictado más de 12 sentencias incorporando los incentivos laborales a su nivelación de pensiones hasta antes de la reforma constitucional. Pero sin embargo, al suscrito que es pensionista de igual manera, se me niega. ¿Pero por qué? Porque a lo largo de la historia de nuestro país, ningún gobierno se ha preocupado justamente de la tercera edad, como somos los pensionistas. Son 24 años que no recibimos ningún aumento. Gracias a Dios, este tribunal, mediante 12 sentencias, hoy en día estos pensionistas están ganando los incentivos laborales y se les ha nivelado la pensión hasta antes de la reforma constitucional. O sea, hasta el 17 de octubre del 2004. Consecuentemente, señor, debo decirle que solicito en aras de la justicia por qué a través del debido proceso se me niega a mí, pero sin embargo a otros pensionistas sí se les da. En cuanto a las pensiones, el suscrito está al amparo de la ley de la Constitución del 79 y reafirmado en el 93. Esto conlleva, señor presidente, señores magistrados, que se me está vulnerando mi derecho a la pensión, a la igualdad. Yo quisiera que reflexione, y sé que lo va a hacer así ustedes,
Porque si nosotros vemos con la nueva ley de bonificaciones laborales, que anteriormente el Estado simulaba este pago, hoy en día ya se ha formalizado a través de una ley. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas bonificaciones, señor, no son pensionables. Si, por ejemplo, el que habla recibe 1.200 soles con 28 años de servicio, mi par recibe 7 veces más. Es una diferencia discriminatoria. Ni hablar con el profesional. Pero este desorden, ¿quién lo crea? El propio gobierno, a través del Ministerio de Economía. Nosotros, en nuestro alegato que le estamos presentando por escrito, sinceramente es terrible, porque un pensionista no supera la canasta básica familiar. Consecuentemente, señor presidente, señores magistrados. El magistrado Carlos Mejía le va a formular una pregunta. Cuando usted habla que su par gana 7 veces más, se refiere a un trabajador activo. Sí, a un trabajador activo. Sí, efectivamente, doctor. Efectivamente, pero, debo decirle... Un ratito, pero desde su punto de vista, ¿tienen que ganar igual? No. Tampoco pretendemos ganar igual. Doctor, en las mismas directivas que da el Ministerio de Salud, hay una salida que dice, sin estructura, funcionarios profesionales, técnicos y auxiliares sin estructura. Y tal es así, señor, que acá en este honorable tribunal lo ha reconocido. Y tenemos a través de uno de los pensionistas del señor Dalmacio Ramos, que el Ministerio de Salud ha emitido una resolución administrativa por mandato de este tribunal. ¿Pero cuánto considera usted que debe ser? A este técnico le están considerando 1.100 soles más. Entonces, lo que yo estoy pidiendo, señor magistrado, es de que me den igual como se está dando a los demás en este momento que se viene reconociendo en cientos de resoluciones. El hospital de niños, señor magistrado... No, pero escúcheme, cuando usted habla de los demás, ¿se refiere a los de actividad o se refiere a otros pensionistas? No, a otros, igual que a otros pensionistas. Por ejemplo, tenemos a un pensionista, al señor Dalmacio Ramos, que mediante resolución directoral, la 352 del 2007, se le está dando por productividad 660 soles. 660 soles más. Sí, no, aparte de eso, por alimentación, 158, por asistencia nutricional, 300, o sea, no llega ni a 1.100 soles más. Yo estoy reclamando la misma fórmula para que se me reconozca, señor magistrado. ¿Y esa fórmula está amparada en alguna ley? Sí, efectivamente, está amparada en las propias resoluciones que justamente están dictando ustedes al amparo de la 2530 hasta antes de la reforma constitucional. Quiere decir, doctor, hasta el 17 de noviembre de 2004. Consecuentemente, yo estoy solicitando hasta esa fecha que se me dé, señor, lo que es justo. Porque no es justo, señor, que el gobierno, después de tantos años de servicio, como sucede en la administración pública, que estemos abandonados. Para la tercera edad no existe, los problemas, bueno, adiós cada pensionista. Pero sin embargo, señor, así como ustedes también como funcionarios públicos, estoy seguro, no es justo que después de que gane un directivo, ¿no? Solicito, señor, se me declare fundada mi acción y se me incorporen los incentivos laborales. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas, señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional, muy buenos días. Lo que existe acá es una disputa de interpretaciones. Lo que el señor abogado demandante propuso en el fuero de la contencioso administrativo fue una interpretación de los decretos de urgencia 088-2001, decretos de urgencia 032-2002, 046-2002 y la resolución ministerial 223-2003, salud. Él consideraba de que en virtud de esas normas le otorgaban carácter pensionable y nivelable
a las bonificaciones por incentivos laborales que percibían los funcionarios o servidores en actividad del Ministerio de Salud. Esa interpretación fue propuesta a los jueces contenciosos administrativos, fue evaluada, fue desestimada. Las decisiones fueron impugnadas, debidamente revisadas y pronunciadas por la Sala Contencioso Administrativo e incluso por la Corte Suprema. Todas esas instancias tienen una interpretación también. Han considerado que esas normas no son de carácter remunerativo, no tienen carácter pensionable y por tanto no les corresponde ser otorgada a un pensionista, a un jubilado o a un cesante. Lo que quiere hacer el demandante abogado en la justicia constitucional es que nuevamente se revise ese criterio jurisdiccional, lo cual no puede ser revisado porque excede la competencia de la justicia constitucional, también del Tribunal Constitucional, tanto más cuando ha existido pues una efectiva derecho de defensa, hecho la pluralidad de instancia, se ha emitido una resolución debidamente motivada y razonada. No forma parte del contenido constitucionalmente protegido que tengas una resolución que te satisfaga tu interés, sino que tengas una resolución debidamente motivada, con razones suficientes, objetivas y razonables, lo cual ha sido expedido por las 3 instancias del contencioso administrativo. Es por estas razones que solicito que se siga a confirmar el rechazo liminar de la demanda. Bien, brevemente en réplica, señor abogado. Señor presidente, señores magistrados, quiero dar respuesta al señor procurador que hay el Tribunal Constitucional, mediante expediente 4440 de 2009, del 22 de marzo de 2011, la señora Gaby Gazzani Bahía, viuda de Garranza, interpone una demanda de cumplimiento. Esta sentencia es de recién data. Y ella solicita, señor, el pago de los incentivos laborales y la nivelación de su pensión. Y se declara fundada. Por otro lado, señor presidente, debo decirle que todos estos incentivos laborales están dentro del presupuesto de la República del país, en todas las dependencias del Estado. Por ejemplo, fíjese, en el Ministerio de Salud, en el 2011, en el 50º de la ley del presupuesto de 2012, se asigna 172 millones de soles para el pago de incentivos laborales. O sea, eso quiere decir la tesis que se decía, no se puede pagar porque sinceramente viene del descuento del personal activo. Falso, falso. Eso queda rebatido con la nueva ley. Y todas las leyes para el pago de los incentivos laborales, porque yo soy pensionista, yo he sido trabajador activo, he trabajado en presupuesto. Y sinceramente siempre se venía simulando estos pagos, pero ¿para qué? ¿Con qué fin? Para que el pensionista, que es el más débil, no pida lo que le corresponde por ley. Por eso, señor presidente, señores magistrados, en nombre de la Constitución, solicito hacer justicia, solicito que se evalúe bien, solicito, señor, porque muchos, como quien habla, los pensionistas, que somos de la 2530, somos cerca de 300.000 pensionistas. Y solamente, señor, el 5% de estos pensionistas ganan como él. El resto no pasan los Muchísimas gracias. La dúplica, señor abogado. Sí, muchas gracias. En el proceso de cumplimiento que hace referencia, difiere del proceso de amparo porque ahí tiene reconocido un derecho por las instancias administrativas y solamente se quiere ejecutar. Sin embargo, el derecho del señor no ha sido reconocido ni siquiera por las instancias judiciales del contencioso administrativo. Es más, no cuestiona el carácter no pensionable y no remunerativo de las bonificaciones de las normas que está solicitando se le aplique. Por esas razones solicito que se iba a declarar improcedente la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 38, expediente 150-2014, proceso de amparo, interpuesto por Sandra Canel Urbano y otros, contra Jacinto Rodríguez Mendoza y otros, jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandante el abogado José Antonio Urbano Cáceres y por la parte demandada el abogado Freddy Sergio Pillaca
UADES de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, le vamos a agradecer que se vista convenientemente. Este es un tribunal, un alto tribunal, y usted no ha venido debidamente presentado. Creo de respeto a este tribunal venir con saco. La disculpa del caso, en verdad, pues olvidé traer mi... En realidad, no deberíamos permitir que usted se presente así. Es una norma de respeto mínimo a la concurrencia y a este tribunal, que es fundamental en la vida democrática del país, venir convenientemente vestido. Tengan en cuenta que aquí hay alumnos de Derecho que han venido a observar esta audiencia y espero que este ejemplo no se repita. Sí, señor presidente. A fin de no afectar el derecho constitucional a la defensa de su patrocinado, le vamos a permitir brevemente el informe, llamando severamente la atención por la forma como ha venido a presentarse este tribunal. Puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el recurso de agravio constitucional se ha interpuesto contra la sentencia de la primera Sala Civil de Lima Norte, que declara improcedente la demanda de amparo. Concretamente, señor presidente, los hechos se suscitan en mayo del 2005. Mis patrocinados adquieren por remate público el bien inmueble ubicado en Prolongación Leticia 924, departamento 301 del Cercado de Lima. Luego se inscriben en los registros públicos y después de 4 años, en el 2009, se les notifica la demanda de desalojo interpuesto por el ejecutado en el procedimiento de ejecución coactiva. En esta demanda de desalojo, ellos toman conocimiento de que el ejecutado había iniciado un proceso de revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva. Sin embargo, en este procedimiento, que es el que cuestionamos vía la acción de amparo, no ha sido incorporado mis patrocinados. Por lo tanto, se ha afectado el debido proceso, directamente el derecho de defensa, al no permitírsele poder tener la oportunidad de contradecir la pretensión del actor. Bien, señor, esta acción de amparo ya anteriormente vino a este tribunal, al haberse declarado liminarmente la improcedencia de la demanda. Luego de ser admitida la demanda por el segundo juzgado civil de Lima Norte, por el juzgado civil de Lima Norte, se ha emitido sentencia de fondo declarando infundada la demanda. Sostiene el juzgado de que la ley de ejecución coactiva, señor presidente, concluyo concretamente, ¿no? En el proceso de revisión judicial, como le decía, que es cuestionamiento en este proceso, no se ha incorporado a mis patrocinados para que puedan defenderse. La sentencia, que en materia de recurso constitucional, declara improcedente la demanda porque señala que los plazos prescriptorios para interponer la acción de amparo se computan desde el momento en que se inscribió las resoluciones judiciales en los registros públicos, o en todo caso desde la notificación de la invitación a conciliar a mis patrocinados. No obstante, la defensa considera de que el plazo prescriptorio para interponer la demanda debe computarse desde que válidamente es notificada la demanda, en este caso el desalojo, que esto aconteció el 9 de febrero del 2010. Señor, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados superiores, ilustre tribunal. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, vengo a desarrollar mi informe oral bajo las siguientes consideraciones. Gracias. Algunas precisiones, señores magistrados. Primero, la resolución
que viene en grado de recurso de nulidad es expedida por la segunda Sala Civil de Lima Norte, no de la primera. Segundo, esta resolución, señores magistrados, es la que revoca la resolución que declara infundada la excepción de prescripción, reformándola, la declara fundada. ¿Por qué declara fundada la excepción de prescripción? Por dos puntos importantes, señores magistrados. Primero, por la publicidad registral, que regula el artículo 2012 del Código Civil, que expresamente señala que el conocimiento, señores magistrados, permítame señalar lo que dice: se presume sin admitir prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Eso quiere decir, señores magistrados, que el hoy actor tuvo conocimiento de la anotación de la nulidad del remate judicial en el año 2008. El actor interpone su proceso de amparo el 15 de marzo del 2010, señores magistrados, es decir, después de 2 años de haber tomado conocimiento, o debió haber tomado conocimiento de este proceso, de esta anotación de sentencia judicial en los registros públicos. Es más, señores magistrados, inclusive ellos fueron invitados a conciliar con fecha 20 de agosto del 2009. Es así, señores magistrados, que en aplicación del artículo 5, inciso 10 del Código Procesal Constitucional, se declara fundada la excepción de prescripción por extemporánea de la demanda. Siendo ello así, señores magistrados, solicito muy respetuosamente se sirva desestimar el recurso de agravo constitucional. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 50, expediente 298-2014, proceso de amparo, interpuesto por Corporación Fabril de Confecciones, Sociedad Anónima Cofaco S.A., contra Eduardo Raimundo Ricardo Irribarren Fallaque y otros jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Jaime David Medina Santiago. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con la gracia, señor presidente, con la venia, señores magistrados, vengo a pasar a dar mi informe oral sobre este recurso de agravio de acción de amparo. Primeramente, con fecha 9 de julio de 2001, el demandado, bueno, en este caso el señor Héctor Ernesto Sanguinetti, demandó a la empresa Cofaco por beneficios sociales, alegando que tenía un periodo de 13 años y un mes, los cuales comprende del 1 de marzo del 88 al 30 de abril del año 2011. Como todo proceso hicimos nuestra contestación deduciendo la excepción extintiva, ya que supuestamente la compensación de tiempo de servicio del año de 88 al 97, disculpa, ya hicimos una extensión una excepción extintiva, lo cual en primera instancia y segunda instancia fueron declaradas fundadas en parte de la excepción por prescripción extintiva y concluye con parte del proceso, lo cual la parte demandada del señor Sanguinetti, como pasó a un tema propuso recurso de casación, el cual la primera sala transitoria de Derecho Constitucional de la Corte de Lima Norte señala bien claramente que no se han logrado 2 medios probatorios en la etapa de primera instancia y segunda instancia, por lo cual se declara nula todo y pasa a foja cero y pasa a primera instancia, con la condición de que dichos medios probatorios solamente sean revisados y no que fueran aceptados por juzgado. Tanto la primera instancia y la segunda instancia aceptaron esos medios probatorios, declarando fundada la demanda en parte por parte del señor Sanguinetti, y fuimos a un recurso de casación señalando claramente que esos 2 medios probatorios no están dentro del proceso, no estaban dentro del proceso porque ya fueron declarados como tachados en su debido momento, ¿ya? Y nos señala bien claramente de que los medios probatorios, la valoración de los medios probatorios no puede ser calificado dentro de la materia de casación, ya que solamente se tiene que verificar si se ha vulnerado o no se ha vulnerado.
Cabe señalar de que en la primera casación dichos medios probatorios sí fueron valorados y en la segunda casación no fueron valorados. Es decir, ¿a quién le hacemos caso? Por tal motivo, señalado muy claramente que sí se ha vulnerado el debido proceso, ya que en primera casación, dicho medio probatorio, como le estoy diciendo, señalar de que fueron valorados y en la segunda casación no fueron valorados. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, se da cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral respectivo y aun cuando se hubiera solicitado, no se han presentado a rendir el informe conforme al reglamento. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.